Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Atención, este libro no tiene traducción al español, la traducción fue realizada por mí, de antemano me disculpo por algunos errores dentro de la historia. La ciudad Esmeralda de Oz. De el Frank Baum. Capítulo 21. Como el mago encontró a Dorothy. Cuando llegaron al poste señalado, allí, para su alegría, estaban las tiendas del mago montadas junto al sendero y la tetera burbujeando alegremente sobre el fuego. El hombre peludo y Ombiambi recogían leña mientras el tío Henry y la tía Em estaban sentados en sus sillas de campamento hablando con el mago. Todos corrieron hacia adelante para saludar a Dorothy, cuando se acercó, y la tía me exclamó: «Dios mío, niña. ¿Dónde has estado? Has hecho novillos todo el día», añadió el hombre desaliñado, con reprocho. «Verás, he estado perdida», explicó la niña, «y he intentado muchísimo encontrar el camino de vuelta a ti, pero no he podido». «¿Has vagado por el bosque todo el día?», preguntó el tío Henry. «Debes de estar muerta de hambre», dijo la tía Em. «No», dijo Dorothy, «no tengo hambre. Desayuné una carretilla y un piano, y almorcé con un rey». «Ah», exclamó el mago, asintiendo con una sonrisa radiante. «Así que has vuelto a tener aventuras». «Está completamente loca», exclamó la tía Em. «¿Quién ha oído hablar de comer una carretilla?» «No era muy grande», dijo Dorothy, «y tenía una rueda de susu». «Y me comí las migajas», dijo Villina, sobria. «Siéntate y cuéntanoslo», suplicó el mago. «Te hemos buscado todo el día, y por fin noté tus pasos en este camino, y las huellas de Villina. Encontramos el camino por accidente, y al verlo solo nos llevó a 2 sitios, decidí que estabas en uno u otro de esos sitios. Así que montamos el campamento y esperamos a que volvieras. Y ahora, Dorothy, cuéntanos dónde has estado». «¿A Bunbury o a Newbury?» «Vaya, he estado en ambos», respondió ella, «pero primero fui a Autencia, que no está en ningún camino». Luego se sentó y relató las aventuras del día, y puedes estar seguro de que la tía Em y el tío Henry quedaron muy sorprendidos con la historia. «Pero después de ver a los Cuttenclip y a los Foodles», comentó su tío, «no deberíamos maravillarnos de nada en este país extraño. Parece que la única gente común y corriente aquí somos nosotros mismos», replicó tímidamente la tía Em. «Ahora que estamos juntos de nuevo, y como un grupo reunido», observó el hombre peludo, «¿qué vamos a hacer ahora?» «Cena algo y descansa una noche», respondió el mago con prontez, «y luego continúa nuestro viaje». «¿A dónde?», preguntó el capitán general. «Aún no hemos visitado los Rigmaroles ni los Flutterbudget», dijo Dorothy. «Me gustaría verlos, ¿a ti no?» «No parecen muy interesantes», objetó la tía Em. «Pero quizá lo estén». Y luego», continuó el pequeño mago, «llamaremos al hombre de hojalata, a Jack Cabeza de Calabaza y a nuestro viejo amigo el espantapájaros, de camino a casa». «Eso estará bien», exclamó Dorothy, ansiosa. «Tampoco puedo decir que ellos suenen muy interesantes», comentó la tía Em. «Vaya, son los mejores amigos que tengo», afirmó la niña, «y tú eres». «Seguro que les gustarán, tía Em, porque a todos les gustan». Para entonces se acercaba el crepúsculo, así que cenaron la buena cena que el mago preparó mágicamente de la tetera y luego se fueron a la cama en las acogedoras tiendas. Todos se levantaron temprano a la mañana siguiente, pero Dorothy no se atrevió a salir del campamento por miedo a más accidentes. «¿Sabes dónde hay un camino?», le preguntó al hombrecito. «No, querido», respondió el mago,
pero encontraré uno. Después del desayuno hizo un gesto con la mano hacia las tiendas y volvieron a ser pañuelos, que volvieron inmediatamente a los bolsillos de sus dueños. Entonces todos subieron al carro rojo y el caballete preguntó: ¿Por dónde? No importa hacia dónde vaya, respondió el mago. Iré como os apetezca y seguro que acertarás. He encantado las ruedas del carro, y rodarán en la dirección correcta, no temas. Mientras el caballete se alejaba entre los árboles, Dorothy dijo: Si tuviéramos uno de esos dirigibles modernos, podríamos flotar por encima del bosque, mirar hacia abajo y encontrar justo los lugares que queremos. ¿Dirigible? Pa, replicó el hombrecito, con desprecio. Odio esas cosas, Dorothy, aunque no son nada nuevo ni para ti ni para mí. Fui aeronauta durante muchos años, y una vez mi globo me llevó a la tierra de Oz, y otra al reino de las verduras. Y una vez Ozma tuvo un Gamp que voló por todo este reino y tuvo el sentido común para ir donde se le ordenó, que los dirigibles no sirven. La casa que el ciclón trajo a Oz desde Kansas, contigo y Toto dentro, era un auténtico dirigible en aquel momento, así que verás, tenemos mucha experiencia volando con los pájaros. Los dirigibles no son tan malos, después de todo, declaró Dorothy. Algún día volarán por todo el mundo, y quizás incluso lleven gente a la tierra de Oz. Debo hablar con Ozma sobre eso, dijo el mago, con un leve ceño fruncido. No sería bueno en absoluto, ya sabes, que la ciudad Esmeralda se convirtiera en una estación de paso en una línea de dirigibles. No, dijo Dorothy, no creo que lo haga. Pero, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Estoy ideando una receta mágica para manipular a los hombres, para que nunca hagan un dirigible que vaya donde ellos quieran, le confesó el mago. Eso no impedirá que las criaturas vuelen, de vez en cuando, pero sí evitará que vuelen a la tierra de Oz. Justo entonces, el caballete sacó el carro del bosque y un hermoso paisaje se extendía ante los ojos de los viajeros. Además, justo delante de ellos había un buen camino que serpenteaba entre colinas y valles. Ahora, dijo el mago, con evidente deleite, estamos de nuevo en el buen camino y no hay nada más de qué preocuparse. Es una tontería arriesgarse en un país extraño, observó el hombre peludo. Si nos hubiéramos quedado en los caminos, nunca nos habríamos perdido. Los caminos siempre llevan a algún sitio, si no, no serían caminos. Este camino, añadió el mago, lleva a Rigmarole Town. Estoy seguro de ello porque he encantado las ruedas del carro. Efectivamente, tras recorrer la carretera durante 1 o 2 horas entraron en un bonito valle donde había un pueblo entre las colinas. Las casas tenían forma de munchín, pues todas eran cúpulas, con ventanas más anchas que altas, y bonitos balcones sobre las puertas principales. La tía Ann se sintió muy aliviada al encontrar este pueblo, ni papel ni parche, y lo único sorprendente era que estaba tan lejos de todos los demás pueblos. Mientras el caballete tiraba del carro hacia la calle principal, los viajeros notaron que el lugar estaba lleno de gente, de pie en grupos y que parecía estar inmersa en una conversación sincera. Los habitantes estaban tan ocupados consigo mismos que apenas notaron a los extraños. Así que el mago detuvo a un niño y preguntó: ¿Esto es Rigmarole Town? Señor, respondió el chico, si ha viajado mucho, habrá notado que cada pueblo difiere de todos los demás de una u otra manera, así que observando los métodos de la gente y su forma de vivir, así como el estilo de sus lugares de vida, no debería ser difícil decidirse sin la molestia de preguntar si el pueblo tiene ese aspecto de la que tenías intención de visitar o si, habiendo tomado un camino diferente al que deberías haber tomado, has cometido un error en tu camino y has llegado a algún punto donde, por el amor de la tierra, exclamó la tía impaciente, ¿de qué va todo este lío? Eso es, dijo el mago, riendo alegremente. Es un lío porque el chico es un Rigmarole y hemos venido a Rigmarole Town. Todos hablan así,
preguntó Dorothy, asombrada. Podría haber dicho sí o no y haber resuelto la cuestión, observó el tío Henry. No aquí, dijo Ombiambi. No creo que los rigmaroles sepan lo que significa sí o no. Mientras el chico hablaba, varias personas se acercaron al carro y escucharon atentamente su discurso. Luego empezaron a hablar entre ellos en largos y deliberados discursos, donde se usaron muchas palabras pero se dijo poco. Pero cuando los desconocidos les criticaron tan abiertamente, una de las mujeres, que no tenía a nadie más con quien hablar, comenzó a dirigirse a ellas, diciendo: Es lo más fácil del mundo para una persona decir sí o no, cuando una pregunta hecha con el propósito de obtener información o satisfacer la curiosidad de quien ha expresado la pregunta ha traído la atención de un individuo que puede ser competente, ya sea por experiencia personal o de otros, para responderla con más o menos corrección o al menos un intento para satisfacer el deseo de información por parte de quien ha hecho la investigación por. Dios mío, exclamó Dorothy, interrumpiendo el discurso. He perdido toda pista de lo que dices. No dejes que empiece de nuevo, por el amor de Dios, exclamó la tía Em. Pero la mujer no volvió a empezar. Ni siquiera dejó de hablar, sino que siguió como había empezado, las palabras fluyendo de su boca en un chorro. Estoy bastante seguro de que si esperamos lo suficiente y escuchamos con atención, algunas de estas personas podrían decirnos algo, con el tiempo, dijo el mago. No esperemos, respondió Dorothy. He oído hablar de los rigmaroles y me preguntaba cómo serían, pero ahora lo sé, y estoy listo para seguir adelante. Yo también, declaró el tío Henry, estamos perdiendo el tiempo aquí. Vaya, estamos todos listos para irnos, dijo el hombre despeinado, llevándose los dedos a los oídos para silenciar el murmullo monótono de los que rodeaban el carro. Así que el mago habló con el caballete, que trotó ágilmente por el pueblo y pronto alcanzó el campo abierto al otro lado. Dorothy miró hacia atrás mientras se alejaban, y notó que la mujer aún no había terminado su discurso, pero hablaba tan despreocupadamente como siempre, aunque nadie estaba cerca para oírla. Si esas personas escribieran libros, comentó Ombiambi con una sonrisa, haría falta toda una biblioteca para decir que la vaca saltó sobre la luna. Quizá algunos de ellos sí escriben libros, afirmó el pequeño mago. He leído algunas cosas que podrían haber venido de este mismo pueblo. Algunos de los profesores y ministros del colegio están sin duda relacionados con estas personas, observó el hombre peludo, y me parece que la Tierra de Oz está un poco adelantada respecto a Estados Unidos en algunas de sus leyes. Porque aquí, si uno no puede hablar con claridad y directo al grano, le envían a Rigmarole Town, mientras el tío Sam le deja vagar salvaje y libre, para torturar a inocentes. Dorothy era considerada. Los rigmaroles habían causado una fuerte impresión sobre ella. Decidió que siempre que hablara, después de esto, usaría solo las palabras necesarias para expresar lo que quería decir. Capítulo 22. Cómo se encontraron con los Flutterbugs. Pronto estaban de nuevo entre las bonitas colinas y valles, y el sabor se subía y bajaba a gran velocidad y facilidad, los caminos eran duros y suaves. Milla tras milla se recorría rápidamente, y antes de que el trayecto se volviera cansado, avistaron otro pueblo. El lugar parecía incluso más grande que Rigmarole Town, pero no era tan atractivo en apariencia. Esto debe ser el centro Flutterbuget, declaró el mago. Verás, no es ningún problema encontrar sitios si sigues el camino correcto. ¿Cómo son los Flutterbugets?, preguntó Dorothy. No lo sé, querida. Pero Ozma les ha dado un pueblo propio, y he oído que cada vez que uno de los habitantes se convierte en Flutterbuget le envían a vivir aquí. Es cierto, añadió Ombiambi, el centro Flutterbuget y Rigmarole Town se llaman los asentamientos defensivos de Oz. El pueblo al que se acercaban no estaba construido en un valle, sino en la cima de una colina,
y el camino que seguían serpenteaba alrededor de la colina, como un sacacorchos, ascendiendo fácilmente hasta llegar al pueblo. «Cuidado», gritó una voz. «Cuidado o atropellarás a mi hijo». Miraron a su alrededor y vieron a una mujer de pie en la acera, retorciéndose nerviosamente las manos mientras las miraba con seducción. «¿Dónde está tu hijo?», preguntó el caballete. «En la casa», dijo la mujer, rompiendo a llorar, «pero si llegara a estar en la carretera y lo atropellaras, esas grandes ruedas aplastarían a mi querida hasta convertirla en gelatina». «Oh, vaya. Oh, vaya. Piensa en mi querido hijo siendo aplastado en gelatina por esas grandes ruedas». «Vamos», dijo el mago con brusquedad, y el caballete de sierra empezó a hablar. No habían ido muy lejos cuando un hombre salió corriendo de una casa gritando salvajemente: «¡Ayuda! ¡Ayuda!». El caballo de sierra se detuvo en seco y el mago, el tío Henry, el hombre peludo y Ombiambi saltaron del carro y corrieron en ayuda del pobre hombre. Dorothy lo siguió tan rápido como pudo. «¿Qué pasa?», preguntó el mago. «Ayuda. Ayuda», gritó el hombre, «mi mujer se ha cortado un dedo y se está desangrando». Luego se dio la vuelta y corrió de vuelta a la casa, y toda la fiesta se fue con él. Encontraron a una mujer en el patio de la puerta delantera gimiendo y suspirando como si tuviera mucho dolor. «Sé valiente, señora», dijo el mago, consolador. «No morirás solo por haberte cortado un dedo, puedes estar seguro». «Pero no me he cortado ni un dedo», sollozó. «¿Entonces qué ha pasado?», preguntó Dorothy. Yo me pinché el dedo con una aguja mientras cosía, y salió la sangre», respondió. «Y ahora tendré una infección de sangre, y los médicos me cortarán el dedo, y eso me dará fiebre y moriré». «Puf», dijo Dorothy, «me he pinchado el dedo muchas veces y no ha pasado nada». «¿De verdad?», preguntó la mujer, iluminándose y secándose los ojos con el delantal. «Vaya, no es nada en absoluto», declaró la chica. «Tienes más miedo que dolor». «Ah, eso es porque es una Flutterbuget», dijo el mago, asintiendo sabiamente. «Creo que ahora sé cómo son estas personas». «Yo también», anunció Dorothy. «Oh, buh», sollozó la mujer, dando paso a un nuevo estallido de dolor. «¿Qué pasa ahora?», preguntó el hombre peludo. «Oh, supongamos que me hubiera pinchado el pie», gimió. «Entonces los médicos me habrían cortado el pie y me habrían cojeado de por vida». «Seguramente, señora», respondió el mago, «y si se hubiera pinchado la nariz podrían cortarte la cabeza». «Pero es que no lo hiciste». «Pero podría haberlo hecho», exclamó, y volvió a llorar. Así que la dejaron y se marcharon en su carro. Y su marido salió y empezó a llamar. «Ayuda», como había hecho antes, pero nadie parecía prestarle atención. Al girar por otra calle, los viajeros encontraron a un hombre caminando emocionado arriba y abajo por la acera. Parecía estar en un estado muy nervioso y el mago le detuvo para preguntar. «¿Pasa algo, señor?». «Todo está mal», respondió el hombre, con tristeza. «No puedo dormir». «¿Por qué no?», preguntó Ombiambi. «Si me duermo tendré que cerrar los ojos», explicó, «y si cierro los ojos, pueden crecer juntos, y entonces quedaría ciego para toda la vida». «¿Has oído alguna vez que a alguien le creciera los ojos juntos?», preguntó Dorothy. «No», dijo el hombre, «nunca lo hice». «Pero sería algo terrible, ¿no sería así?». «¿Eso? Y solo de pensarlo me pongo tan nervioso que me da miedo dormir». «No hay ayuda para este caso», declaró el mago, y siguieron adelante. En la siguiente esquina, una mujer corrió hacia ellos llorando. «Salva a mi bebé». «Oh, buena gente amable, salvad a mi bebé». «¿Está en peligro?», preguntó Dorothy,
notando que la niña estaba abrazada en sus brazos y parecía dormir plácidamente. Sí, efectivamente, dijo la mujer, nerviosa. Si entrara en casa y tirara a mi hijo por la ventana, rodaría hasta el pie de la colina, y si hubiera muchos tigres y osos ahí abajo, destrozarían a mi querido bebé y se lo comerían. ¿Hay tigres y osos en este barrio?, preguntó el mago. Nunca he oído hablar de ninguno, admitió la mujer, pero si los hubiera. ¿Tienes alguna idea de tirar a tu bebé por la ventana?, preguntó el hombrecito. Ninguna, dijo, pero sí. Todos tus problemas se deben a esos, sí, declaró el mago. Si no fueras un Flutterbuget no te preocuparías. Hay otro, sí, respondió la mujer. ¿Tú también eres un Flutterbuget? Lo estaré, si me quedo aquí mucho tiempo, exclamó el mago, nervioso. Otro, sí, gritó la mujer. Pero el mago no se detuvo a discutir con ella. Él hizo el caballete. Galopaban toda la colina abajo, y solo respiraban con facilidad cuando estaban a kilómetros del pueblo. Después de cabalgar en silencio un rato, Dorothy se volvió hacia el hombrecito y preguntó: ¿De verdad sí hacen Flutterbughets? Creo que sí ayudan, respondió con seriedad. Miedos tontos y preocupaciones por nada, con una mezcla de nervios y sí, pronto harán un Flutterbuget de cualquiera. Luego hubo otro largo silencio, pues todos los viajeros estaban reflexionando sobre esa afirmación, y casi todos decidieron que debía ser cierto. El país por el que ahora pasaban estaba en todas partes teñido de púrpura, el color predominante del país Hijikin, pero al subir una colina, el caballete descubrió que al otro lado todo tenía un intenso tono amarillo. Ajá, gritó el capitán general, aquí está el país de los Winkies. Solo estamos cruzando la línea de frontera. Entonces quizá podamos almorzar con el hombre de hojalata, anunció el mago, alegremente. ¿Tenemos que almorzar en hojalata?, preguntó la tía Em. Oh, no, respondió Dorothy. Nick Chopper sabe cómo alimentar a la gente de la carne, y nos dará muchas cosas buenas para comer, no temas. He estado en su castillo antes. ¿Se llama Nick Chopper el hombre de hojalata?, preguntó el tío Henry. Sí. ¿Ese es uno de sus nombres?, respondió la niña, y otro de sus nombres es Emperor de los Winkies. Es el rey de este país, ¿sabes? Pero Ozma gobierna todos los países de Oz. ¿El hombre de hojalata guarda Flutterbughets o rigmaroles en su castillo?, preguntó la tía Em, incómoda. No, en absoluto, dijo Dorothy, con tono positivo. Vive en un castillo de hojalata nuevo, lleno de cosas hermosas. Supongo que se oxidaría, dijo el tío Henry. Tiene miles de Winkies para mantenerlo pulido para él, explicó el mago. A su gente le encanta hacer cualquier cosa en su poder por su amado emperador, así que no hay ni una mota de óxido en todo el gran castillo. Supongo que también pulen a su emperador, dijo la tía Em. Hace un tiempo se mandó niquelar, respondió el mago, así que solo necesita que le froten de vez en cuando. Es el hombre más brillante del mundo, es el querido Nick Chopper, y el más bondadoso. Ayudé a encontrarle, dijo Dorothy, pensativa. Una vez el espantapájaros y yo encontramos al hombre de hojalata en el bosque, y solo estaba oxidado, y no caía nada de eso. Pero le engrasamos las articulaciones y las dejamos bien resbaladizas, y después de eso vino con nosotros a visitar al mago en la ciudad de Emerald. ¿Fue entonces cuando el mago te asustó?, preguntó la tía Em. Al principio no nos trató bien, reconoció Dorothy, porque nos hizo marcharnos y destruir a la bruja malvada. Pero después de descubrir que solo era un mago farsante, no le tuvimos miedo. El mago suspiró y parecía un poco avergonzado. Cuando intentamos engañar a la gente siempre cometemos errores, dijo. Pero ahora estoy llegando a ser un mago de verdad, y la magia de Glinda la Buena, que intento practicar, nunca podrá dañar a nadie.
Siempre fuiste un buen hombre, declaró Dorothy, incluso cuando eras un mal mago. Ahora es un buen mago, afirmó la tía Em, mirando admirado al pequeño. La forma en que hizo crecer esas tiendas de pañuelos fue maravillosa. ¿Y no encantaron las ruedas del carro para que encontraran el camino? Todo el pueblo de Oz, dijo el capitán general, está muy orgulloso de su mago. Una vez hizo unas burbujas de jabón que asombraron al mundo. El mago se sonrojó ante ese elogio, pero le complació. Ya no parecía triste, pero parecía haber recuperado su habitual buen humor. El país por el que ahora cabalgaban estaba salpicado de granjas, y el grano amarillo ondeaba en todos los campos. Muchos de los Winkies podían verse trabajando en sus granjas y las zonas salvajes y despobladas de Oz ya habían quedado muy atrás. Estos Winkies parecían gente alegre, y todos se quitaron la gorra y se inclinaron profundamente cuando pasó el carro rojo con su carga de viajeros. No pasó mucho tiempo antes de que vieran algo brillando bajo el sol muy adelante. ¿Ves?, gritó Dorothy, ese es el castillo de Hojalata, tía Em. Y el caballo de sierra, sabiendo que sus pasajeros estaban ansiosos por llegar, rompió a trotar rápidamente que pronto les llevó a su destino. Capítulo 23. Como el hombre de Hojalata le dio la triste noticia. El hombre de Hojalata recibió la fiesta de la princesa Dorothy con mucha gracia y cordialidad, pero la niña decidió que algo debía de preocupar a su viejo amigo, porque no estaba tan alegre como de costumbre. Pero al principio no dijo nada al respecto, porque el tío Henry y la tía me estaban bastante llenos de admiración por el hermoso castillo de Hojalata y su pulido dueño de Hojalata. Así que su sospecha de que había ocurrido algo desagradable quedó por un tiempo olvidada. ¿Dónde está el espantapájaros?, preguntó, cuando todos fueron conducidos al gran salón de Hojalata del castillo, y el caballete fue conducido hasta el establo de Hojalata en la parte trasera. Vaya, nuestro viejo amigo acaba de mudarse a su nueva mansión, explicó el hombre de Hojalata. Ha pasado mucho tiempo construyéndome, aunque mis Winkies y muchas otras personas de todas partes del país han estado trabajando intensamente en ello. Sin embargo, por fin está terminado, y el espantapájaros tomó posesión de su nuevo hogar hace apenas 2 días. No había oído que quisiera un hogar propio, dijo Dorothy. Porque no vive con Ozma en la ciudad Esmeralda. Antes lo hacía, ya sabes, y pensé que era feliz allí. Parece, dijo el hombre de Hojalata, que nuestro querido espantapájaros no puede conformarse con la vida en la ciudad, por muy hermoso que sea su entorno. Originalmente era agricultor, pues pasó su infancia en un campo de maíz, donde se suponía que ahuyentaba a los cuervos. Lo sé, dijo Dorothy, asintiendo. Lo encontré y lo bajé de su poste. Así que ahora, tras una larga residencia en la ciudad Esmeralda, sus gustos han vuelto a la vida en la granja, continuó el hombre de Hojalata. Siente que no puede ser feliz sin una granja propia, así que Ozma le dio algo de tierra y todo le ayudaron a construir su mansión, y ahora está sentado allí para siempre. ¿Quién diseñó su casa?, preguntó el hombre peludo. Creo que fue Jack Cabeza de Calabaza, que también es agricultor, fue la respuesta. Ahora estaban invitados a entrar en el comedor de la tata, donde se servía el almuerzo. La tía Ann descubrió, para su satisfacción, que la promesa de Dorothy se había cumplido con creces, pues, aunque el hombre de Hojalata no tenía apetito propio, respetaba el apetito de sus invitados y se aseguraba de que se alimentaran abundantemente. Pasaron la tarde paseando por los hermosos jardines y jardines del palacio. Los paseos estaban todos pavimentados con láminas de hojalata, brillantemente pulidas, y había fuentes y estatuas de hojalata aquí y allá entre los árboles. Las flores eran en su mayoría naturales y crecían de forma habitual, pero su anfitrión les mostró un parterre de flores que era su orgullo especial. Verás, todas las flores comunes se marchitan y mueren con el tiempo, explicó, y por eso hay estaciones en las que las flores bonitas son escasas.
Por eso decidí hacer un parterre de hojalata solo de flores de hojalata, y mis trabajadores las han creado con una destreza poco común. Aquí ves camelias de hojalata, caléndulas de hojalata, claveles de hojalata, amapelas de hojalata y malvas de hojalata creciendo tan naturalmente como si fueran reales. De hecho, eran un espectáculo bonito y brillaban bajo la luz del sol como plata hilada. ¿No va a sembrar esta malva de hojalata?, preguntó el mago, inclinándose sobre las flores. Creo que sí, exclamó el hombre de hojalata, como sorprendido. No me había dado cuenta antes. Pero plantaré las semillas de estaño y levantaré otro parterre de malvas de hojalata. En una esquina de los jardines, Nick Chopper había establecido un estanque de peces en el que vieron nadar y divertirse con muchos bonitos peces de hojalata. ¿Morderían los ganchos?, preguntó la tía curiosa. El hombre de hojalata pareció dolido ante esa pregunta. Señora, dijo él, ¿cree que permitiría que alguien atrape mis hermosos peces, aunque fuera lo bastante tonto como para morder anzuelos? No, en absoluto. Todo ser creado está a salvo de todo daño en mi dominio, y preferiría matar a mi pequeña amiga Dorothy que matar a uno de mis peces de hojalata. El emperador es muy bondadoso, señora, explicó el mago. Si una mosca se posa sobre su cuerpo de hojalata, no lo ignora bruscamente, como algunos. A la gente le vendría bien, le pide educadamente que busque otro lugar para descansar. Entonces, ¿qué hace la mosca?, preguntó la tía No- Normalmente pide perdón y desaparece, dijo el mago, grave. A las moscas les gusta que las traten con cortesía, igual que a otras criaturas, y aquí nos entienden lo que les decimos y se comportan muy bien. Bueno, dijo la tía las moscas de Kansas, de donde vengo, no entienden nada más que un golpe. Tienes que aplastarlos para que se comporten, y es igual con los skaters. ¿Tienes skaters en os? Aquí tenemos unos mosquitos muy grandes, que cantan tan hermosamente como los pájaros cantores, respondió el hombre de hojalata. Pero nunca muerden ni molestan a nuestra gente. Porque están bien alimentados y cuidados. La razón por la que muerden a la gente en vuestro país es porque tienen hambre, pobres. Sí, aceptó la tía tienen hambre, sí. Y no son muy exigentes de quien se alimentan. Me alegro de que tengas a los skaters educados en os. Esa noche, después de cenar, fueron recibidos por la Emperor Steam Cornet Band, que les tocó varias melodías dulces. Además, el mago hizo algunos trucos de prestigitación para entretener a la compañía, después de lo cual todos se retiraron a sus acogedores dormitorios de hojalata y durmieron profundamente hasta la mañana. Después del desayuno, Dorothy le dijo al hombre de hojalata: Si nos dices por dónde ir, visitaremos al espantapájaros de camino a casa. Iré contigo y te mostraré el camino, respondió el emperador, porque hoy debo viajar a la ciudad Esmeralda. Parecía tan ansioso al decir esto que la niña preguntó: No le pasa nada a Ozma, ¿verdad? Todavía no, dijo él, pero me temo que ha llegado el momento en que debo contarte una muy mala noticia, pequeño amigo. ¿Qué pasa?, exclamó Dorothy. ¿Recuerdas al rey Nome?, preguntó el hombre de hojalata. Lo recuerdo muy bien, respondió. El rey Nome no tiene un corazón bondadoso, dijo el emperador, tristemente, y ha estado albergando pensamientos malvados de venganza, porque una vez lo derrotamos y liberamos a sus esclavos y tú le quitaste su cinturón mágico. Así que lo ha hecho. Ordenó a sus nomes cavar un largo túnel bajo el desierto mortal, para poder marchar con sus huestes directamente hacia la ciudad Esmeralda. Cuando llegue, tiene la intención de destruir nuestro hermoso país. Dorothy se sorprendió mucho al oír esto. ¿Cómo se enteró Ozma del túnel?, preguntó. Lo vio en su imagen mágica. Por supuesto, dijo Dorothy, ¿podría haberlo sabido? ¿Y qué va a hacer? No puedo saberlo, fue la respuesta. Puh,
gritó la gallina amarilla. No tenemos miedo a los gnomes. Si robamos algunos de nuestros huevos por el túnel, se escaparán de vuelta a casa tan rápido como puedan. Eso es cierto, exclamó Dorothy. El espantapájaros conquistó una vez todo el ejército del rey Nome con algunos huevos de villina. Pero no entiendes todo el terrible complot, continuó el hombre de hojalata. El rey Nome es astuto, y sabe que sus nomes huirían de los huevos, así que ha negociado con muchas criaturas terribles para que le ayuden. Estos espíritus malignos no temen a los huevos ni a nada más, y son muy poderosos. Así que el rey Nome los enviará primero por el túnel, para conquistar y destruir, y luego los nomes seguirán para conseguir su parte del botín y los esclavos. Todos se sorprendieron al oír esto, y todas las caras mostraban una expresión preocupada. ¿Está listo el túnel?, preguntó Dorothy. Ayer Ozma me avisó de que el túnel estaba completamente terminado excepto una fina corteza de tierra al final. Cuando nuestros enemigos rompan esta corteza, estarán en los jardines del Palacio Real, en el corazón de la ciudad Esmeralda. Me ofrecí a armar a todos mis Winkies y marchar en ayuda de Ozma, pero dijo que no. Me pregunto por qué, preguntó Dorothy. Ella respondió que todos los habitantes de Oz, reunidos, no eran lo suficientemente poderosos para luchar y vencer a las fuerzas malignas del rey Nome. Por eso se niega a luchar en absoluto. Pero nos capturarán y esclavizarán, y saquearán y arruinarán toda nuestra hermosa tierra, exclamó el mago, muy perturbado por esta afirmación. Me temo que sí, dijo el hombre de hojalata, con tristeza. Y también temo que aquellos que no son hadas, como el mago, Dorothy, su tío y su tía, así como Toto y Villina, serán ejecutados rápidamente por los conquistadores. ¿Qué se puede hacer?, preguntó Dorothy, estremeciéndose un poco ante la perspectiva de este terrible destino. No, no se puede hacer nada, respondió sombrío el emperador de los Winkies. Pero como Ozma rechaza mi ejército, iré yo mismo a la ciudad Esmeralda. Lo mínimo que puedo hacer es perecer junto a mi amado gobernante. Capítulo 24. Como el espantapájaros mostró su sabiduría. Esta noticia increíble entristeció a todos los corazones y ahora todos estaban ansiosos por regresar a la ciudad Esmeralda y compartir el destino de Ozma. Así que empezaron sin perder tiempo, y mientras el camino pasaba junto a la nueva mansión del espantapájaros decidieron hacer una breve parada allí y hablar con él. El espantapájaros es probablemente el hombre más sabio de todos, comentó el hombre de hojalata, cuando comenzaron su viaje. Su cerebro es abundante y de excelente calidad, y a menudo me ha contado cosas que quizá nunca habría pensado. Debo decir que confío mucho en la inteligencia del espantapájaros en esta emergencia. El hombre de hojalata iba en el asiento delantero del carro, donde Dorothy se sentaba entre él y el mago. ¿Ha oído el espantapájaros sobre los problemas de Ozma?, preguntó el capitán general. No lo sé, señor, fue la respuesta. Cuando era soldado raso, dijo Ombiambi, fui un ejército excelente, como demostré plenamente en nuestra guerra contra los gnomes. Pero ahora no queda ni un solo soldado raso en nuestro ejército, desde que Ozma me nombró capitán general, así que no hay nadie que luche y defienda a nuestra encantadora gobernante. Cierto, dijo el mago. El ejército actual está compuesto únicamente por oficiales, y la misión de un oficial es ordenar a sus hombres que luchen. Como no hay hombres, no puede haber pelea. Pobre Ozma, susurró Dorothy, con lágrimas en sus dulces ojos. Es terrible pensar en todo su hermoso país de hadas destruido. Me pregunto si no podríamos escapar y volver a Kansas mediante el cinturón mágico. Y quizá nos llevemos a Ozma con nosotros y todos trabajemos duro para conseguirle dinero, para que no se sienta tan muy sola y triste por la pérdida de su país de hadas. ¿Crees que habría trabajo para mí en Kansas?, preguntó el Tin Bodman. Si eres hueco,
podrían usarte en una fábrica de conservas, sugirió el tío Henry. Pero no veo sentido de que trabajes para ganarte la vida. Nunca comes, ni duermes, ni necesitas un traje nuevo. No estaba pensando en mí, respondió el emperador, con dignidad. Solo me preguntaba si no podría ayudar a apoyar a Dorothy y Ozma. Mientras se entregaban a estos tristes planes para el futuro, viajaron ante la nueva mansión del espantapájaros, y aunque llenas de cuidado y preocupación por el destino inminente de Oz, Dorothy no pudo evitar sentir asombro ante la escena que veía. La nueva casa del espantapájaros tenía forma de una inmensa mazorca de maíz. Las filas de granos eran de oro macizo, y el verde sobre el que la mazorca se erguía era una masa de esmeraldas brillantes. En la cima de la estructura se posaba una figura que representaba al propio espantapájaros, y sobre sus brazos extendidos, así como sobre su cabeza, había varios cuervos tallados en ébano y con ojos de rubí. Te imaginarás lo grande que era esta mazorca de maíz cuando te digo que un solo grano de oro formaba una ventana que se extendía hacia afuera sobre bisagras, mientras una fila de 4 granos se abría para hacer la entrada principal. Dentro había 5 plantas, cada una de ellas una sola habitación. Los jardines alrededor de la mansión consistían en campos de maíz, y Dorothy reconoció que el lugar era en todos los aspectos un hogar muy apropiado para su buen amigo el espantapájaros. Seguro que habría sido muy feliz aquí, dijo, si tan solo el rey no me nos hubiera dejado en paz. Pero si os es destruida, por supuesto que este lugar también será destruido. Sí, respondió el hombre de hojalata, y también mi hermoso castillo de hojalata, que ha sido mi alegría y orgullo. La casa de Jack Cabeza de Calabaza también irá aquí, comentó el mago, así como el colegio atlético del profesor Bogleug, el palacio real de Ozma y todos nuestros otros edificios hermosos. Sí, o se convertirá en un desierto cuando el rey no me termine con ello, suspiró Ombiambi. El espantapájaro salió a recibirlos y les dio una cálida bienvenida. He oído que has decidido vivir siempre en la tierra de Oz, después de esto, dijo. Dijo a Dorothy, y eso me alegrará el corazón, pues no me han gustado mucho nuestras frecuentes despedidas. ¿Pero por qué estáis todos tan abatidos? ¿Has oído las noticias?, preguntó el hombre de hojalata. No hay noticias que me entristezcan, respondió el espantapájaros. Entonces Nick Chopper le contó a su amigo sobre el túnel del Rey Nome y cómo las criaturas malignas del norte se habían aliado con el monarca subterráneo con el propósito de conquistar y destruir Oz. Bueno, dijo el espantapájaros, desde luego pinta mal para Ozma y para todos nosotros. Pero creo que está mal preocuparse por cualquier cosa antes de que ocurra. Sin duda ya es hora de estar tristes cuando nuestro país es despojado y nuestro pueblo convertido en esclavo. Así que no nos privemos de las pocas horas felices que nos quedan. Eso es verdadera sabiduría, declaró el hombre peludo, con aprobación. Cuando nos volvamos realmente infelices, nos arrepentiremos de estas pocas horas que nos quedan, a menos que las disfrutemos al máximo. Sin embargo, dijo el espantapájaros, iré contigo a la ciudad Esmeralda y ofreceré mis servicios a Ozma. Dice que no podemos hacer nada para oponernos a nuestros enemigos, anunció el hombre de hojalata. Y sin duda tiene razón, señor, respondió el espantapájaros. Aún así, apreciará nuestra simpatía, y es deber de los amigos de Ozma estar a su lado cuando ocurra el desastre final. Luego los condujo a su mansión peculiar y les mostró las hermosas habitaciones de los 5 pisos. La sala inferior era un gran salón de recepciones, con un órgano de mano en una esquina. Este instrumento, el espantapájaros, cuando estaba solo, podía girar para entretenerse, ya que le gustaba mucho la música. Las paredes estaban cubiertas de seda blanca, sobre la que bandadas de cuervos negros estaban bordadas con diamantes negros. Algunas de las sillas tenían forma de grandes cuervos y estaban tapizadas con cojines de seda color maíz. Las
segunda planta contenía una elegante sala de banquetes, donde el espantapájaros podía recibir a sus invitados, y las tres plantas superiores eran dormitorios, aposentos exquisitamente amueblados y decorados. Desde estas habitaciones, dijo el espantapájaros, orgulloso, se pueden obtener magníficas vistas de los campos de maíz circundantes. El maíz que cultivo siempre es áspero, y llamo a las mazorcas mis regimientos, porque tienen muchos granos. Por supuesto que no puedo montar en mi mazorca, pero eso me da igual. Tomado. En conjunto, mi granja se comparará con cualquiera del barrio. Los visitantes tomaron un ligero refresco y luego se apresuraron a retomar el camino hacia la ciudad Esmeralda. El espantapájaros encontró un asiento en el carro entre Ombiambi y el hombre peludo, y su peso no añadió mucho a la carga porque estaba relleno de paja. Verás que tengo un campo de avena en mi propiedad, comentó, mientras se alejaban. La pajita de avena es, he descubierto, la mejor de todas las pajitas para volver a llenarme cuando mi interior se vuelve a poner mohoso o en desorden. ¿Puedes volver a atiborrarte sin ayuda?, preguntó la tía Em. Creo que después de que te sacaran la pajita no quedaría nada más que tu ropa. Casi tiene razón, señora, respondió. Mis sirvientes hacen el relleno, bajo mi dirección. Para mi cabeza, en la que están mis excelentes cerebros, hay una bolsa atada en el fondo. Mi cara está pintada cuidadosamente en un lado de la bolsa, como puedes ver. Mi cabeza no necesita ser rellenada, como mi cuerpo, porque solo necesita retocar la cara con pintura nueva de vez en cuando. No estaba lejos de la mansión del espantapájaros hasta la granja de Jack Cabeza de Calabaza, y cuando llegaron allí, tanto el tío Henry como la tía Ann quedaron muy impresionados. La granja era un vasto campo de calabazas, y algunas de ellas eran de tamaño enorme. En una de ellas, que había sido vaciada con cuidado, vivía el propio Jack, y declaró que era una residencia muy cómoda. La razón por la que cultivaba tantas calabazas era para poder cambiar la cabeza tan a menudo como se arrugara o amenazara con echarse a perder. El hombre con cabeza de calabaza recibió alegremente a sus visitantes y les ofreció varias deliciosas tartas de calabaza para comer. Yo no me daría el capricho de tartas de calabaza, por dos razones, dijo. Una razón es que si comiera calabazas me convertiría en caníbal, y la otra es que nunca como, no soy vacía por dentro. Muy buenas razones, coincidió el espantapájaros. Le contaron a Jack Cabeza de Calabaza la terrible noticia sobre el rey Nome, y él decidió acompañarlos a la ciudad Esmeralda para ayudar a consolar a Ozma. Esperaba vivir aquí con comodidad durante muchos siglos, dijo Jack, con tristeza, pero claro, si el rey no me destruye todo en Oz, yo también serán destruidos. De verdad, parece una pena, ¿verdad? Pronto volvieron a su viaje, y el caballete de sierra arrastró el carro por los caminos lisos que, antes de caer el crepúsculo, habían llegado al Palacio Real en la ciudad Esmeralda y estaban al final del viaje. Capítulo 25. Como Ozma se negó a luchar por su reino. Ozma estaba en su jardín de rosas recogiendo un ramo cuando llegó la fiesta, y saludó a todos sus viejos y nuevos amigos con la misma sonrisa y dulzura de siempre. Los ojos de Dorothy estaban llenos de lágrimas mientras besaba a la encantadora gobernante de Oz, y le susurró: «Oh, Ozma, Ozma. Lo siento muchísimo». Ozma pareció sorprendido. «¿Perdón por qué, Dorothy?», preguntó. «Por todos tus problemas con el rey Nome», fue la respuesta. Ozma rió con genuina diversión. «Vaya, eso no me ha preocupado en absoluto, querida princesa», respondió. Luego, mirando a su alrededor las caras tristes de sus amigos, añadió: «¿Habéis estado preocupados por este túnel?». «Sí», exclamaron en un coro. «Bueno, quizás sea más grave de lo que imaginaba», admitió el bello gobernante, «pero no he pensado mucho en el asunto».
Después de cenar nos reuniremos todos y lo hablaremos. Así que fueron a sus habitaciones y se prepararon para la cena, y Dorothy se vistió con su vestido más bonito y se puso la corona, pues pensaba que podría ser la última vez que aparecería como princesa de Oz. El espantapájaros, el leñador de hojalata y Jack Cabeza de Calabaza estaban todos sentados en la mesa, aunque ninguno estaba preparado para que él pudiera comer. Normalmente servían para animar la comida con su alegre charla, pero esa noche todo parecía extrañamente silencioso e incómodo. En cuanto terminó la cena, Ozma condujo a la compañía a su propia habitación privada, donde colgaba la imagen mágica. Cuando se sentaron, el espantapájaros fue el primero en hablar. ¿Está terminado el túnel del Rey Nome, Ozma?, preguntó. Hoy se completó, respondió ella. La han construido justo debajo de los terrenos de mi palacio, y termina frente a la fuente prohibida. No queda más que una corteza de tierra para separar a nuestros enemigos de nosotros, y cuando marchen aquí, romperán fácilmente esta corteza y se lanzarán sobre nosotros. ¿Quién asistirá al Rey Nome?, preguntó el espantapájaros. Los caprichos, los Growlithe y los Panfams, respondió. Hoy he observado en mi imagen mágica a los mensajeros que el Rey Nome envió a toda esta gente para convocarlos y reunirse en sus grandes cavernas. Veamos qué están haciendo ahora, sugirió el hombre de hojalata. Así que Ozma quiso ver la caverna del Rey Nome, y de inmediato el paisaje se desvaneció de la imagen mágica y fue reemplazado por la escena que entonces se representaba en la caverna enjollada del Rey Roquat. Fue una escena salvaje y sorprendente que el pueblo de Oz presenció. Ante el Rey Nome estaban el jefe de los caprichos y el gran gallipot de los Growlithe, rodeados por sus generales más hábiles. Muy feroces y poderosos parecían, de modo que incluso el Rey Nome y el general Gup, que estaban junto a su maestro, parecían algo temerosos en presencia de sus aliados. Ahora una criatura aún más formidable entró en la caverna. Era el primero y más importante de los Panfams y se sentó orgulloso en el propio trono del rey Roquat y exigió el derecho a liderar sus fuerzas por el túnel antes que todos los demás. El primero y más importante apareció ahora a todas las miradas en su piel peluda y en la cabeza del oso. Ni siquiera Roquat sabía cuál era su forma real. A través de los arcos que conducían a la vasta serie de cavernas que se extendían más allá de la sala del trono del rey Roquat se podían ver filas y filas de invasores, miles de Panfams, Growlithe y Whimsies en filas cerradas, mientras que detrás de ellos se concentraban miles y miles de los propios ejércitos de nomes del general Gup. Escuchad, susurró Ozma. Creo que podemos oír lo que dicen. Así que se quedaron quietos y escucharon. ¿Está todo listo?, exigió el primero y ante todo, con altivez. El túnel está finalmente terminado, respondió el general Gup. ¿Cuánto tardaremos en marchar hasta la ciudad Esmeralda?, preguntó el gran gallipot de los Growlithe. Si empezamos a medianoche, respondió el rey Nome, llegaremos a la ciudad Esmeralda al amanecer. Luego, mientras todos los habitantes de Oz duermen, los capturaremos y los convertiremos en nuestros esclavos. Después destruiremos la ciudad misma y marcharemos por la tierra de Oz, ardiendo y devastando mientras avanzamos. Bien, exclamó el primero y ante todo. Cuando terminemos conocerá un desierto salvaje. Ozma será mi esclavo. Será mi esclava, gritó el gran gallipot, enfadado. Eso lo decidiremos más adelante, dijo el rey Roquat apresuradamente. No dejéis que discutamos ahora, amigos. Primero conquistemos Oz, y luego dividiremos el botín de la guerra de manera satisfactoria. El primero y ante más sonrió maliciosamente, pero solo dijo: Yo y mis Panfams vamos primero, porque nada en la tierra puede oponerse a nuestro poder. Todos estuvieron de acuerdo con eso, sabiendo que los Panfams eran las fuerzas más poderosas combinadas. El rey Roquat ahora les invitó a asistir a un banquete que había preparado, donde podrían entretenerse comiendo y bebiendo hasta que llegara la medianoche.
Como ahora habían visto y escuchado toda la conspiración contra ellos que les importaba, Ozma permitió que su imagen mágica se desvaneciera. Luego se volvió hacia sus amigas y dijo: Nuestros enemigos llegarán antes de lo que esperaba. ¿Qué me aconsejas hacer? Ya es demasiado tarde para reunir a nuestra gente, dijo el hombre de hojalata, abatido. Si me hubieras permitido armar y taladrar a mis Winkies, quizá habríamos dado una buena pelea y destruido a muchos de nuestros enemigos antes de ser conquistados. Los Munchins también son buenos luchadores, dijo Ombiambi, y también los Hijikins. Pero no deseo luchar, declaró Ozma, con firmeza. Nadie tiene derecho a destruir criaturas vivas, por malvadas que sean, ni a hacerles daño o hacerlas infelices. No lucharé, ni siquiera para salvar mi reino. El rey Nome no es tan exigente, comentó el espantapájaros. Él pretende destruirnos a todos y arruinar nuestro hermoso país. Que el rey no me pretenda hacer el mal no es excusa para que yo haga lo mismo, respondió Ozma. La autopreservación es la primera ley de la naturaleza, citaba el hombre peludo. Cierto, dijo ella, sin problema. Me gustaría descubrir un plan para salvarnos. Sin luchar. Eso les parecía una tarea desesperada, pero al darse cuenta de que Ozma estaba decidido a no luchar, intentaron pensar en alguna forma de prometer escape. ¿No podríamos sobornar a nuestros enemigos dándoles muchas esmeraldas y oro? Preguntó Jack Cabeza de Calabaza. No, porque creen que pueden llevarse todo lo que tenemos, respondió el gobernante. He pensado en algo, dijo Dorothy. ¿Qué pasa, querido?, preguntó Ozma. Usemos el cinturón mágico para desear a todos nosotros en Kansas. Pondremos algunas esmeraldas en los bolsillos y podremos venderlas en Tepique por lo suficiente para pagar la hipoteca de la granja del tío Henry. Así podremos vivir todos juntos y ser felices. Una idea ingeniosa, exclamó el espantapájaros. Kansas es un país muy bueno. He estado allí, dijo el hombre despeinado. Me parece un plan excelente, aprobó el hombre de hojalata. No, dijo Ozma, decidido. Jamás abandonaré a mi pueblo y los dejaré a un destino tan cruel. Usaré el cinturón mágico para enviar al resto de vosotros a Kansas, si queréis, pero si mi amado país debe ser destruido y mi pueblo esclavizado, me quedaré y compartiré su destino. Muy cierto, afirmó el espantapájaros, suspirando. Me quedaré contigo. Y yo también, declararon el hombre de hojalata, el hombre peludo, y Jack Cabeza de Calabaza, a su vez. TikTok, el hombre máquina, también dijo que tenía la intención de apoya, Ozma. Porque, dijo él, no debería servir de nada en Kansas. Por mi parte, anunció Dorothy, grave, si la gobernante de Oz no debe abandonar a su pueblo, una princesa de Oz tampoco tiene derecho a huir. Estoy dispuesta a convertirme en esclavo con el resto de vosotros, así que todo lo que podemos hacer con él. El cinturón mágico es para enviarlo de vuelta al tío Henry y a la tía Emma Kansas. He sido esclava toda mi vida, respondió la tía Em, con considerable alegría, y Henry también. Supongo que no volveremos a Kansas. De todos modos, prefiero arriesgarme con el resto de vosotros. Ozma le sonrió a todos agradecido. No hay necesidad de desesperarse todavía, dijo. Mañana por la mañana temprano estaré en la fuente prohibida cuando los feroces guerreros rompan la corteza de la tierra. Hablaré con ellos amablemente y quizá no sean tan malos, después de todo. ¿Por qué la llaman la fuente prohibida?, preguntó Dorothy, pensativa. No lo sabes, querido, respondió Ozma, sorprendido. No, dijo Dorothy. Por supuesto que he visto la fuente en los terrenos del palacio, desde que llegué a Oz, y he leído el cartel que dice, a todas las personas se les prohíbe beber en esta fuente.
Pero nunca supe por qué estaban prohibidas. El agua parece clara y brillante y burbujea en una palangana dorada todo el tiempo. Esta agua, declaró Ozma, grave, es lo más peligroso de toda la tierra de Oz. Es el agua del olvido. ¿Qué significa eso?, preguntó Dorothy. Quien bebe en la fuente prohibida a la vez olvida todo lo que ha sabido, afirmó Ozma. No sería mala manera de olvidar nuestros problemas, sugirió el tío Henry. Eso es cierto, pero olvidarías todo lo demás y te volverías igual de ignorante. ¿De bebé?, respondió Ozma. ¿Te vuelve loco?, preguntó Dorothy. No, solo hace que uno olvide, respondió la joven gobernante. Se dice que una vez, hace mucho, mucho tiempo, un rey malvado gobernaba a Oz, y se hacía a él y a todo su pueblo muy miserables e infelices. Así que Glinda, la buena hechicera, colocó esta fuente aquí, y el rey bebió de su agua y olvidó toda su maldad. Su mente se volvió inocente y vacía, y cuando volvió a aprender las cosas de la vida, todas eran cosas buenas. Pero la gente recordaba lo malvado que había sido su rey y aún le tenía miedo. Por eso, les hizo beber a todos del agua del olvido y olvidar todo lo que tenían conocido, de modo que se volvieron tan simples e inocentes como su rey. Después de eso, todos se volvieron sabios juntos, y su sabiduría era buena, de modo que reinaron la paz y la felicidad en la tierra. Pero por miedo a que alguien volviera a beber de esa agua y al instante olvidara todo lo que había aprendido, el rey puso ese cartel sobre la fuente, donde ha permanecido durante muchos siglos hasta hoy. Todos habían escuchado atentamente la historia de Ozma, y cuando terminó de hablar hubo un largo silencio mientras todos pensaban en el curioso poder mágico del agua del olvido. Finalmente, el rostro pintado del espantapájaros esbozó una amplia sonrisa que extendió la tela hasta donde pudo. Qué agradecido estoy, dijo, de tener una excelente selección de cerebros. Te di el mejor cerebro que he mezclado jamás, declaró el mago, con aire de orgullo. Sí, sí, coincidió el espantapájaros, y trabajan tan bien que han encontrado la manera de salvaros, de salvarnos a todos. Me alegra oír eso, dijo el mago. Nunca hemos necesitado más salvación que ahora. ¿Quieres decir que puedes salvarnos de esos horribles panfams, Growlithe y Whimsys?, preguntó Dorothy con entusiasmo. Estoy seguro, querida, afirmó el espantapájaros, aún sonriendo cordialmente. Cuéntanos cómo, gritó el hombre de hojalata. Ahora no, dijo el espantapájaros. Podéis iros todos a la cama, y os aconsejo que olvidéis vuestras preocupaciones tan completamente como si hubierais bebido del agua del olvido en la fuente prohibida. Me quedaré aquí y contaré mi plan a Ozma solas, pero si todos estáis en la fuente prohibida al amanecer, veréis lo fácil que salvaremos el reino cuando nuestros enemigos rompan la corteza de tierra y salgan del túnel. Así que se fueron y dejaron al espantapájaros y a Ozma en paz, pero Dorothy no pudo pegar ojo en toda la noche. Solo es un espantapájaros, se dijo a sí misma, y no estoy segura de que sus cerebros mezclados sean tan listos como él cree. Pero sabía que si el plan del espantapájaros fallaba, todos se perderían, así que intentó confiar en él. Capítulo 26. Como los feroces guerreros invadieron Oz. El rey Nom y sus terribles aliados se sentaron en la mesa del banquete hasta la medianoche. Hubo muchas discusiones entre los Growlithe y los Panfams, y uno de los pequeños Whimsy se enfadó con el general Goop y lo estranguló hasta que casi dejó de respirar. Sin embargo, nadie resultó gravemente herido, y el rey Nome se sintió muy aliviado cuando el reloj marcó las 12 y todos se levantaron de un salto y tomaron sus armas. Ajá, gritó el primero y ante todo. Ahora conquistar la tierra de Oz. Reunió sus panfans en formación de combate y, a su orden, marcharon hacia el túnel y comenzaron el largo viaje a través de él hacia la ciudad Esmeralda. El primero y más importante pretendía quedarse con todos los tesoros de Oz para sí mismo,
matar a todos los que pudieran ser asesinados y esclavizar al resto, destruir y arrasar todo el país, y después conquistar y esclavizar a los Nomes, los Growleywogs y los Whimsys. Y sabía que su poder era suficiente para permitirle hacer todo eso con facilidad. Luego marchó hacia el túnel el ejército de gigantescos Growleywogs, con su gran gallipota a la cabeza. Eran seres terribles, sin duda, y anhelaban llegar a Oz para empezar a robar y destruir. El gran gallipot temía un poco al primero y ante todo, pero tenía un plan astuto para asesinar o destruir a ese ser poderoso y asegurar la riqueza de Oz para sí mismo. Muy poco del botín recibiría el rey Nome, pensó el gran gallipot. El jefe de los caprichos marchó ahora con sus fuerzas de falsa cabeza al túnel. En su malvada cabecita había un complot para destruir tanto al primero y ante más que al gran gallipot. Tenía la intención de dejarles conquistaros, ya que insistían en ir primero, pero después los destruiría traicioneramente, así como al rey Roquat, y se quedaría con todos los esclavos y tesoros del reino de Osma para sí mismo. Después de que todos sus aliados peligrosos entraran en el túnel, el rey Nome y el general Gup comenzaron a seguirlos, al frente de 50.000 Nomes, todos completamente armados. Gup, dijo el rey, esas criaturas que tenemos delante son travesuras. Quieren quedarse con todo para ellos y no dejarnos nada. Lo sé, respondió el general, pero no son tan listos como creen. Cuando consigáis el cinturón mágico, debéis desear de inmediato que los Whimsys, Growleywogs y Panfams vuelvan a sus propios países, y el cinturón seguro que los llevará allí. Bien, exclamó el rey. Un plan excelente, Gup. ¿Lo haré? Mientras ellos conquistan Oz, yo conseguiré el cinturón mágico, y entonces solo los Nomes permanecerán para arrasar el país. Así que verás, solo había una cosa en la que todos estaban de acuerdo, que Oz debía ser destruida. Avanzaban las vastas filas de invasores, llenando el túnel de un lado a otro. Con un paso constante, un vagabundo, avanzaron, cada paso acercándose más a la hermosa ciudad Esmeralda. Nada puede salvar la tierra de Oz, pensó el primero y ante todo, frunciendo el ceño hasta que su cara de oso quedó tan negra como el túnel. La ciudad Esmeralda ya está prácticamente destruida, murmuró el gran gallipot, sacudiendo con fuerza su garrote de guerra. En unas horas Oz será un desierto, dijo el jefe de los caprichos, con una risa malvada. Mi querido Gup, comentó el rey Nome a su general, por fin mi venganza contra Osma de Oz y su pueblo está a punto de cumplirse. Tienes razón, declaró el general. Osma seguro que está perdido. Y ahora el primero y más importante, que estaba por delante y se acercaba a la ciudad Esmeralda, empezó a toser y a estornudar. Este túnel está terriblemente polvoriento, gruñó, enfadado. Castigaré a ese rey Nome por no barrer todo. Tengo la garganta y los ojos llenos de polvo y tengo sed como un pez. El gran gallipot también tosía, y tenía la garganta seca y seca. ¡Qué lugar tan polvoriento!, gritó. Me alegraré cuando lleguemos a Oz, donde podremos tomar algo. ¿Quién tiene agua?, preguntó el jefe Vincie, jadeando y ahogándose. Pero ninguno de sus seguidores llevaba ni una gota de agua, así que se apresuró a llegar. A través del polvoriento túnel hacia la tierra de Oz. ¿De dónde ha salido todo este polvo?, exigió el general Gup, esforzándose por tragar saliva pero con la garganta tan seca que no podía. No lo sé, respondió el rey Nome. He estado en el túnel todos los días mientras se construía, pero nunca había notado polvo antes. Vamos rápido, gritó el general. Daría la mitad del oro de Oz por un trago de agua. El polvo se hacía cada vez más denso, y las gargantas, ojos y narices de los invasores se llenaban de él. Pero ninguno se detuvo ni dio la vuelta. Avanzaron más feroces y vengativos que nunca. Capítulo 27.
como bebieron en la fuente prohibida. El espantapájaros no necesitaba dormir, tampoco el hombre de hojalata, ni TikTok, ni Jack cabeza de calabaza. Así que todos salieron a los terrenos del palacio y se quedaron junto al agua brillante de la fuente prohibida hasta el amanecer. Durante ese tiempo mantuvieron conversaciones ocasionales. Nada podría hacerme olvidar lo que sé, comentó el espantapájaros, mirando hacia la fuente, porque no puedo beber el agua del olvido ni agua de ningún tipo. Y me alegro de que así sea, pues considero mi sabiduría insuperable. Eres mi Saerreazú, coincidió TikTok. Por mi parte, solo puedo pensar por Malchin y, así que no tiendo a saber tanto como tú. Mis cerebros de hojalata son muy brillantes, pero eso es todo lo que reclamo por ellos, dijo Nick Chopper, modestamente. Sin embargo, no aspiro a ser muy sabio, pues he notado que las personas más felices son aquellas que no dejan que su cerebro las oprima. A mí nunca me preocupa, reconoció Jack cabeza de calabaza. Hay muchas semillas de pensamiento en mi cabeza, pero no brotan fácilmente. Me alegro de que así sea, porque si ocupo mis días pensando, no tendría tiempo para nada más. En ese ánimo alegre pasaron las horas hasta que aparecieron los primeros rayos dorados de la mamaneca en el cielo. Entonces Osma se unió a ellos, tan fresca y hermosa como siempre, vestida con uno de sus vestidos más bonitos. Nuestros enemigos aún no han llegado, dijo el espantapájaros, tras saludar cariñosamente al dulce y juvenil gobernante. Pronto estarán aquí, dijo, porque acabo de echar un vistazo a mi imagen mágica y los he visto toser y ahogarse con el polvo en el túnel. Oh, ¿hay polvo en el túnel?, preguntó el hombre de hojalata. Sí, Osma lo colocó allí mediante el cinturón mágico, explicó él. Espantapájaros, con una de sus amplias sonrisas. Entonces Dorothy se acercó a ellos, seguida de cerca por el tío Henry y la tía Em. Los ojos de la niña estaban pesados porque había pasado una noche sin dormir y ansiosa. Toto caminaba a su lado, pero el ánimo del pequeño perro estaba muy apagado. Villina, que siempre estaba despierta al amanecer, no tardó en unirse al grupo junto a la fuente. El mago y el hombre despeinado llegaron después, y poco después apareció Ombiambi, vestido con su mejor uniforme. Ahí está el túnel, dijo Osma, señalando una parte del suelo justo antes de la fuente prohibida, y en unos momentos los terribles invasores romperán la tierra y se abalanzarán sobre la tierra. Quedemos todos al otro lado de la fuente y observemos qué ocurre. De inmediato siguieron su sugerencia y rodearon la fuente del agua del olvido. Allí permanecieron en silencio y expectantes hasta que la tierra más allá se dio con un repentino estruendo y saltó la poderosa figura del primero y más importante, seguida por todos sus guerreros sombríos. Cuando el líder se lanzó hacia adelante, sus ojos brillantes captaron el juego de la fuente y corrió hacia ella, bebiendo con ansia el agua con gas. Muchos de los otros panfans también bebían para aclararse la garganta seca y polvorienta. Luego se quedaron mirándose con sonrisas sencillas y curiosas. El primero y más importante vio a Osma y sus compañeros más allá de la fuente, pero en lugar de esforzarse por capturarla, simplemente la miró con admiración complacida por su belleza, pues había olvidado dónde estaba y por qué había venido allí. Pero ahora llegó el gran Gallipot, saliendo corriendo del túnel con un grito ronco de rabia y sed mezcladas. Él también vio la fuente y se apresuró a beber de sus aguas prohibidas. Los demás Growlithe no tardaron en hacer lo mismo, y antes incluso de que terminaran de beber, el jefe de los caprichos y su gente vinieron a apartarlos, mientras todos se quitaban la cabeza falsa para saciar la sed en la fuente. Cuando llegaron el rey Nome y el general Gup, ambos se apresuraron a beber, pero el general estaba tan sediento que derribó a su rey, y mientras Roquat yacía tendido en el suelo, el general bebió con ganas del agua del olvido.
Este acto grosero de su general enfadó tanto al rey Nome que por un momento olvidó que tenía sed y se puso en pie para fulminar con la mirada al grupo de terribles guerreros que había traído allí para ayudarle. Vio también a Ozma y a su gente, y gritó: ¿Por qué no los capturas? ¿Por qué no conquistas, idiotas? ¿Por qué estáis ahí parados como un montón de tontos? Pero los grandes guerreros se habían convertido en niños pequeños. Habían olvidado toda su enemistad contra Ozma y contra Oz. Incluso habían olvidado quiénes eran ellos mismos, o por qué estaban en ese país extraño y hermoso. En cuanto al rey Nome, no le reconocieron y se preguntaron quién era. El sol salió y envió su inundación de rayos plateados para iluminar los rostros de los invasores. Los ceños fruncidos, las miradas maliciosas y los ceños desaparecieron. Incluso las criaturas más monstruosas allí reunidas sonreían inocentemente y parecían alegres y contentas simplemente con estar vivas. No es así con Roquat, el rey Nome. No había bebido de la fuente prohibida y toda su antigua rabia contra Ozma y Dorothy ahora le inflamaba con la misma intensidad de siempre. La visión del general Gup balbuceando como un niño feliz y jugando con las manos en las frescas aguas de la fuente asombraba y enloqueció a Red Roquat. Al ver que sus terribles aliados y su propio general se negaban a actuar, el rey Nome se volvió para ordenar a su gran ejército de Nomes avanzar desde el túnel y capturar al indefenso pueblo de Oz. Pero el espantapájaro sospechó lo que pasaba por la mente del rey y habló una palabra al hombre de hojalata. Juntos corrieron hacia Roquat y, al agarrarle, lo arrojaron a la gran palangana de la fuente. El cuerpo del rey Nome era redondo como una ola, y se movía arriba y abajo en el agua del olvido mientras él tartamudeaba y gritaba de miedo por miedo a ahogarse. Y cuando gritó, su boca se llenó de agua, que le bajó por la garganta, de modo que de inmediato olvidó todo lo que había conocido antes tan completamente como todos los demás invasores. Ozma y Dorothy no pudieron evitar reírse al ver cómo sus temidos enemigos se volvían tan inofensivos como bebés. Ya no había peligro de que Oz fuera destruida. La única pregunta que quedaba por resolver era cómo deshacerse de esta horda de intrusos. El hombre peludo amablemente sacó al rey Nome de la fuente y se puso en marcha. Él sobre sus delgadas piernas. Roquat estaba empapado, pero parloteaba y reía y quería beber más agua. Ahora no pensaba en herir a nadie. Antes de salir del túnel, había ordenado a sus 50.000 nomes permanecer allí hasta que les ordenara avanzar, ya que quería dar tiempo a sus aliados para conquistaros antes de aparecer con su propio ejército. Ozma no quería que todos esos nomes invadieran sus tierras, así que avanzó hacia el rey Roquat y, tomando su mano entre las suyas, dijo suavemente: ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? No lo sé, respondió él, sonriéndole. ¿Quién eres, querida? Me llamo Ozma, dijo, y tu nombre es Roquat. Ah, sí, respondió, pareciendo complacido. Sí, tú eres el rey de los nomes, dijo. Ah, me pregunto qué son los nomes, respondió el rey, como desconcertado. Son elfos subterráneos, y ese túnel de allí está lleno de ellos. Respondió. Tienes una caverna preciosa al otro extremo del túnel, así que debéis ir a vuestros nomes y decir, marcha a casa. Luego sígueles y, con el tiempo, llegarás a la bonita caverna donde vives. El rey Nome se alegró mucho de enterarse de esto, pues había olvidado que tenía una caverna. Así que fue al túnel y le dijo a su ejército, marcha a casa. De inmediato los nomes se dieron la vuelta y marcharon de regreso por el túnel, y el rey les siguió, riendo de alegría al ver que sus órdenes eran obedecidas tan fácilmente. El mago fue a ver al general Gup, que intentaba contar sus dedos, y le dijo que siguiera al rey Nome, que era su amo. Gup obedeció dócilmente, y así todos los nomes abandonaron la tierra de Oz para siempre. Pero aún estaban los Panfams, Whimsys y Growlithe en grupo,
y eran tantos que llenaban los jardines y pisoteaban las flores y la hierba porque no sabían que las plantas tiernas se dañarían por sus torpes pies. Pero en todos los demás aspectos eran perfectamente inofensivos y jugaban juntos como niños o contemplaban con placer los bonitos paisajes de los jardines reales. Tras consultar con el espantapájaros, Ozma envió a Ombiambi al palacio para el cinturón mágico, y cuando el capitán general regresó con él, el gobernante de Oz se abrazó de inmediato el precioso cinturón alrededor de la cintura. Deseo que toda esta gente extraña, los Bauxies, los Growleywogs y los Panfams, estuviera a salvo en sus propios hogares, dijo. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, pues por supuesto el deseo apenas se pronunció cuando se concedió. Todas las huestes de los invasores habían desaparecido, y solo la hierba pisoteada mostraba que alguna vez habían estado en la tierra de Oz. Capítulo 28. Como Glinda hacía un hechizo mágico. Eso fue mejor que pelear, dijo Ozma, cuando todos nuestros amigos estaban reunidos en el palacio tras los emocionantes acontecimientos de la mañana, y todos y cada uno de ellos estaban de acuerdo con ella. Nadie resultó herido, dijo el mago, encantado. Y nadie nos hizo daño, añadió la tía Em. Pero, lo mejor de todo, dijo Dorothy, los malvados han olvidado su maldad y no querrán hacer daño a nadie después de esto. Cierto, princesa, declaró el hombre peludo. Me parece que haber reformado a todos esos personajes malvados es más importante que haber salvados. Sin embargo, comentó el espantapájaros, me alegro de que Oz esté salvo. Ahora puedo volver a mi nueva mansión y vivir feliz. Y me alegro y agradezco que mi granja de calabazas esté salvada, dijo Jack. Por mi parte, añadió el hombre de hojalata, no puedo expresar mi alegría de que el hermoso castillo de hojalata no debe ser demolido por enemigos malvados. Aún así, dijo TikTok, puede que algún día vengan a Oz. ¿Por qué permites que tu cerebro de relojería interrumpa nuestra alegría?, preguntó Ombiambi, frunciendo el ceño al hombre máquina. Digo lo que tengo ganas de decir, respondió TikTok. Y tienes razón, declaró Ozma. Yo mismo he estado pensando en esta idea, y me parece que hay demasiadas formas para que la gente llegue a la tierra de Oz. Antes pensábamos que el desierto mortal que nos rodeaba era suficiente protección, pero eso ya no es así. El mago y Dorothy han venido aquí por el aire, y me han dicho que la gente de la tierra ha inventado dirigibles que pueden volar a donde quieran que vayan. A veces sí, y a veces no, afirmó Dorothy. Pero con el tiempo los dirigibles pueden causarnos problemas, continuó Ozma, porque sí. La gente de la tierra aprende a gestionarlas. Nos invaden los visitantes, que arruinaría nuestro hermoso y apartado país de hadas. Eso es bastante cierto, coincidió el mago. Además, el desierto no nos protege de otras maneras, continuó Ozma, pensativo. John Nidoit una vez construyó un barco de arena que navegó por él, y el rey no me hizo un túnel debajo. Así que creo que se debe hacer algo para aislarnos del resto del mundo por completo, para que nadie en el futuro pueda invadirnos. ¿Cómo vas a hacer eso?, preguntó el espantapájaros. No lo sé, pero de alguna manera estoy seguro de que se puede lograr. Mañana haré un viaje al castillo de Glinda la Buena y le pediré consejo. ¿Puedo ir contigo?, preguntó Dorothy, ansiosa. Por supuesto, querida princesa, y también invito a cualquiera de nuestros amigos que quiera emprender el viaje. Todos declararon que deseaban acompañar a su joven gobernante, pues esta era realmente una misión importante, ya que el futuro de la Tierra de Oz dependía en gran medida de ello. Así que Ozma dio órdenes a sus sirvientes de prepararse para el viaje del día siguiente. Ese día vio su imagen mágica, y cuando le mostró que todos los gnomes habían regresado por el túnel a sus cavernas subterráneas, Ozma usó el cinturón mágico para cerrar el túnel,
de modo que la tierra bajo las arenas del desierto se volvió tan sólida como antes de que los gnomes comenzaran a excavar. A primera hora de la mañana siguiente, una cabalgata alegre partió para visitar a la famosa hechicera, Glinda la Buena. Ozma y Dorothy iban en un carro tirado por el león cobarde y el tigre hambriento, mientras que el caballete tiraba del carro rojo en el que iba el resto del grupo. Con el corazón ligero y libre de preocupaciones, viajaron alegremente por la hermosa y fascinante tierra de Oz, y en buen momento llegaron al majestuoso castillo donde residía la hechicera. Glinda sabía que venían. He estado leyendo sobre vosotros en mi libro de magia, dijo, saludándoles con su manera amable. ¿Cómo es tu libro de magia?, preguntó la tía curiosa. Es un registro de todo lo que sucede, respondió la hechicera. En cuanto ocurre un evento, en cualquier parte del mundo, se detecta inmediatamente. Impreso en mi libro de magia. Así que cuando leo sus páginas estoy bien informado. ¿Te contó cómo nuestros enemigos bebieron el agua del olvido?, preguntó Dorothy. Sí, querida, lo contaba todo. Y también me dijo que todos veníais a mi castillo, ¿y por qué? Entonces, dijo Ozma, supongo que sabes lo que pienso, y que busco una forma de evitar que alguien en el futuro descubra la tierra de Oz. Sí, lo sé. Y mientras estabas en tu viaje, he pensado en una forma de cumplir tu deseo. Porque me parece poco prudente permitir que vengan aquí demasiadas personas de fuera. Dorothy, con su tío y su tía, ha regresado ahora a Oz para vivir siempre, y no hay razón para que dejemos ninguna vía abierta para que otros viajen sin invitación a nuestro país de las hadas. Hagamos imposible que nadie pueda comunicarse con nosotros de ninguna manera después de esto. Así podremos vivir en paz y en paz. Tu consejo es acertado, respondió Ozma. Te agradezco, Glinda, tu promesa de ayudarme. Pero ¿cómo puedes hacerlo?, preguntó Dorothy. ¿Cómo puedes evitar que todos encuentren a Oz? Haciendo que nuestro país sea invisible a todos salvo a los nuestros, respondió la hechicera, sonriendo. Tengo un amuleto mágico lo suficientemente poderoso para lograr esa maravillosa hazaña, y ahora que hemos sido advertidos de nuestro peligro por la invasión del rey Nome, creo que no debemos dudar en separarnos para siempre de todo el resto del mundo. Estoy de acuerdo contigo, dijo el gobernante de Oz. ¿No nos importará algo?, preguntó Dorothy, con duda. No, querida, respondió Glinda, con seguridad. Aún podremos vernos y ver todo en la tierra de Oz. No nos afectará en absoluto, pero quienes vuelan por el aire sobre nuestro país mirarán hacia abajo y no verán nada en absoluto. Quienes llegan al borde del desierto, o intentan cruzarlo, no vislumbrarán Oz ni sabrán en qué dirección se encuentra. Nadie intentará excavar hasta nosotros de nuevo porque no podemos ser vistos y, por tanto, no podemos ser encontrados. En otras palabras, la tierra de Oz desaparecerá por completo del conocimiento del resto del mundo. No pasa nada, dijo Dorothy, alegremente. Puedes hacer que Oz sea invisible como... Tan pronto como quieras, por mi parte. Ya es invisible, afirmó Glinda. Conocía los deseos de Ozma y realicé el hechizo mágico antes de que llegaras. Ozma tomó la mano de la hechicera y la presionó agradecido. Gracias, dijo. Capítulo 29. ¿Cómo terminó la historia de Oz? El autor de estas historias de Oz ha recibido una pequeña nota de la princesa Dorothy de Oz que, durante un tiempo, le ha dejado bastante inquieto. La nota estaba escrita en una pluma ancha y blanca de un ala de cigüeña, y decía: Nunca más oirás nada sobre Oz, porque ahora estamos aislados para siempre de todo el resto del mundo. Pero Toto y yo siempre te querremos a ti y a todos los demás niños que nos quieren. Dorothy Hill. Al principio me pareció una pena, porque Oz es un país de hadas muy interesante. Aún así, no tenemos derecho a sentirnos afligidos,
porque ya hemos tenido suficiente de la historia de la Tierra de Oz para llenar 6 libros de cuentos, y de su pintoresca gente y sus extrañas aventuras hemos podido aprender muchas cosas útiles y divertidas. Así que buena suerte a la pequeña Dorothy y sus compañeros. Que vivan mucho tiempo en su país invisible y sean muy felices.